exorcizar y absorber. Ninguno de ellos conoce el sabor de las maldiciones. Es como intentar tragar un trapo empapado de vómito y excremento. Las cosas de las que fui testigo no tienen nada de raro. La conocida mezquindad humana. Se suponía que tenía eso en cuenta cuando elegí ser hechicero para salvar personas. Desde aquel día he estado tratando de convencerme. Desde aquel día. Tú no tienes enemigos es una frase que marcó una generación entera. La frase en sí proviene de un manga llamado Vinland Saga. Esta es dicha por Thor, quien encuentra a Thorfinn buscando en su baúl un arma para asesinar a sus supuestos enemigos. Lo más interesante antes de la frase es que Thor le pregunta a Thorfinn, ¿quién es tu enemigo? Como pueden observar, Thorfinn no puede darle una forma exacta a quién es dicho enemigo. Por lo tanto intenta mencionar algunos nombres de los niños con los que juega la guerra, pero realmente no hay una forma exacta. Es ahí cuando Thor le dice: Tú no tienes enemigos. Nadie tiene enemigos. No hay nadie en este mundo que merezca ser lastimado. Al igual que Thorfinn en este momento, Thor cuando estuvo en la guerra tampoco podía darle una forma exacta a su enemigo. Él se dio cuenta que la guerra era un medio para un fin, en donde los soldados eran adaptados a seguir ideales que no les correspondían por el motivo de otros. Este simplemente se dio cuenta de los horrores de la guerra y decidió no participar. Por supuesto, todo esto cambia para Thorfinn en el momento en el que busca esconderse en el barco en donde sus padres van a ir a buscar Vinlandia, una tierra prometida en donde la tierra es fértil y la gente puede vivir en paz. Durante este viaje, Thorfinn es secuestrado por Askeladd, un guerrero pirata líder de mercenarios vikingos. Por lo tanto, de alguna manera se da a entender que este haría lo que sea con tal de cumplir sus objetivos, incluso secuestrar a Thorfinn. Y es así como, con esto en sus manos, Thor baja sus defensas y entiende que va a morir. Y aún a sabiendas de que sabe que va a morir, decide no contraatacar con violencia. Decide no seguir esparciendo el odio ni los ideales que le fueron engendrados, con tal de hacer más daño y obtener propósitos egoístas. Aún en su muerte, Thor decidió que no tenía enemigos, por el contrario, Thorfinn halló la excusa perfecta para darle una forma y nombre a su enemigo. Sé que me estoy tardando bastante en llegar al punto, pero se los juro que esto es importante. La primera temporada le gustó bastante a la gente porque estuvo muy llena de acción, pero la siguiente fue un cambio bastante radical y uno muy valiente por parte de un mangaka. Muchas de las cosas que pasaban en esta temporada fueron, digamos, más psicológicas y políticas, ya que Thorfinn estaba sanando todo el daño que hizo. Thorfinn se vuelve un esclavo con un dueño bastante gentil llamado Ketil, que a pesar de que sabía que era su dueño, nunca los maltrató, y este siempre les dio la posibilidad de poder comprar su libertad si trabajaban lo suficiente. Como quiera, esta segunda temporada también te da a entender cómo se pueden enredar los hilos para alguien y que este crea que tiene enemigos. Ketil tiene una amante aparte de su esposa, la cual quiere huir. El embarazo de su amante al parecer es algo muy perjudicial para él y este casi la mata a puños después de que descubre queriéndolo abandonar. Y para colmo, el rey Canuto va a llegar a apoderarse de su tierra por fines lucrativos. De aquí podemos observar cómo Ketil va cayendo poco a poco en la demencia, sacrificando a sus granjeros en una guerra sin sentido, todo por creer que tiene enemigos. Pero hay algo que me pareció bastante curioso al final de esta temporada, y es que Thorfinn, cuando tuvo la oportunidad de escapar, decide que Ketil, aun cuando hizo cosas horrorosas, no podía olvidar pues todo el bien que había hecho por él. Thorfinn decide que Ketil pues no es su enemigo y que al final de cuentas, si no arregla el problema, quienes van a sufrir sino la gente que vive en su granja. Al final, Thorfinn logra hablar con Canuto y este decide que quizás lo que está haciendo no es la mejor opción para su fin. Y es que aquí llega un gran contraste de personajes porque verán, Thor al principio de esto se dio cuenta que no podía darle una forma a su enemigo, por lo tanto él no tenía enemigos. Thorfinn sí podía, por lo tanto creyó que acabar con su enemigo era un propósito de vida, lo cual claramente lo dejó insatisfecho, y en su contraste estaba Ketil, quien no se estaba metiendo con nadie, pero logró formarse un enemigo. Es muy curioso ver cómo estos personajes paralelos van generando ideas bastante contrarias acerca de una misma situación, porque cuando Thorfinn ya está saliendo de la creencia de que tiene enemigos, Ketil entra, y Thor, quien no podía darle una forma a su enemigo, se dio cuenta de que no tenía enemigos, y la pregunta está en cómo es que Canuto sí. Lo más curioso de Canuto es que no podía darle una forma a su enemigo y aún así decidió tomar acciones que afectarían a demasiada gente a costa de un beneficio propio, y en la serie misma se nos relatan los cuentos
cuentos de Kanuto y cómo este terminó en esta situación, pero realmente no lo había entendido hasta no haber visto la historia de Suguru Geto. Jujutsu Kaisen realmente es un anime que cae en bastantes clichés, pero lo hace de una manera correcta, arreglando quizás los errores de series anteriores de los cuales te das cuenta mucho después. Algo así como Rock Lee siendo el verdadero personaje principal de Naruto, algo más o menos así. Pero lo que más me impresiona de este anime es que a pesar de que hay varios compitiendo por ver quién tiene los mejores golpes en su momento, este de alguna manera no solo lo está haciendo rápido, sino también conciso y asertivo. Se toma su tiempo para explicar el por qué están pasando las cosas, y a pesar de que están pasando bastante rápido, entiendes todo muy bien. No es como en Kimetsu no Yaiba, en donde se la pasan saltando de historia a historia o de jefe a jefe y te dan 5 minutos de historia del personaje porque a los otros 5 minutos tiene que estar en acción. Aquí se toman su tiempo y te dan una historia. Hay una razón por la cual están peleando, y de entre todos esos clichés, el presenciar el nacimiento de un villano ha sido el mejor que han puesto en escena hasta ahora. Suguru Geto era una persona con ideales bastante marcados y fuertes. Él creía que la razón por la cual tenía su fortaleza como mago era para defender a aquellos que eran más débiles, y es por esa misma razón por la cual entre él y su mejor amigo Satoru Gojo, él era la brújula moral en toda su amistad. La mayoría de las veces salieron a misiones juntos, y es por eso que Satoru Gojo los describía como los más fuertes. Pero todo esto cambia cuando les encomiendan la misión de cuidar a Riko Amanai. Riko Amanai es precisamente el personaje que viene a desafiar las morales de estos dos, porque al igual que Gojo, ella también estaba predestinada. Y para Geto, Rika era una persona débil, la cual también tenía el mismo derecho de elección sobre su vida. Rika estaba ahí para ser sacrificada, precisamente para que una aldea pudiera apaciguar un demonio y encerrarla dentro de ella. Por lo tanto, hay precio sobre su cabeza. ¿Y quién mejor para tomar ese precio que una persona que solamente vive por sí mismo? Toji Fushiguro. Toji, a pesar de no tener habilidades mágicas, tenía una fortaleza impresionante y una estrategia implacable. Por lo tanto, acabar con Gojo para él le fue sencillo. Geto logró escapar con la única misión de que Rika estuviera bien. Todo esto para que su propósito fuese cumplido. Pero a mitad de todo esto, él se pregunta si realmente es bueno que ella se sacrifique por algo que se puede solucionar quizás de otra manera. Lo que quería Suguru Geto era darle una oportunidad a Rika de decidir sobre su propio destino y que tuviera una vida al igual que todos los demás, con su propia elección. Por supuesto, esto no dura mucho, ya que Toji fue quien acaba con todos estos planes que quizás pudo haber tenido Rika. Él logra asesinarla y a la par de esto, derrota a Suguru Geto. Geto no fue lo suficientemente fuerte y fue aplastado por algo que se describe a sí mismo como un mono, y es ahí donde comienza una espiral hacia abajo para la salud mental de Suguru Geto. Gojo, al ser el más fuerte y sobrevivir a la muerte, es quien acaba con Toji, y también es quien lleva el cuerpo de Rika a su destino final, la aldea donde se encontraba Rika, y el demonio que iba a ser encerrado en ella, pues estaba realmente feliz por la muerte de esta chica, ya que eso significaba que para ellos no iba a haber problemas con este demonio. Pero esto le produce un profundo asco a Geto. ¿Por qué alegrarse de la muerte de alguien que no le estaba haciendo daño a nadie es una buena cosa? ¿Por qué alguien inocente tenía que morir a manos de un pueblo ignorante? Poco después de esto, su misma magia que tanto le gustaba y era para defender a los demás, se vuelve su propia maldición y su propia cárcel para él. El hecho de saber el sabor de las maldiciones le produce una pesadez inigualable después de estos eventos, y toda la depresión que sentía en ese momento solo empezó a empeorar debido a los altos poderes que tenían estos dos. Satoru Gojo era enviado a misiones constantemente, y de esa manera nunca pudo acompañar a su amigo en este duelo tan importante. Un personaje poco recurrente en esta obra, pero bastante importante para Geto, Haibara, fue quien empezó a poco a poco a ayudarlo a salir de este hoyo, dando su perspectiva ante todo esto que estaba pasando. Aún así, no le duró mucho, puesto que este fue asesinado en una misión, y una rara conversación con Yuki que les sugiere que quizás si los humanos no existieran, las maldiciones tampoco y los magos menos, sería la solución. Y esta secuencia de acciones me encanta porque no es solamente una la que lo vuelve un villano, sino acciones que poco a poco se van acumulando, lo que significa que alguien pudo haberlo prevenido. Geto se quiebra en una de las misiones a las que los mandan, debido a que en esa misión tenían encerradas a dos niñas, quienes en un futuro serían sus hijas adoptivas, Nanako y Mimiko. Al verlas encerradas, Gojo no pudo evitar sentir una furia bastante interna ante un maltrato con el cual se sentía identificado, y es ahí cuando vemos la máxima expresión de lo que puede llegar a ocasionar la ignorancia de una persona, porque si algo puede ocasionar la falta de conocimiento es inseguridad, y precisamente esa inseguridad detona al no poder tocar tierra. Harás lo que sea para poder agarrarte de algo que creas que te pueda mantener seguro, incluso derrochar violencia. Y no me refiero a la gente en general de la aldea, me refiero al mismo Suguru Geto. Hay una escena de The Office la cual me encanta bastante para representar todo
todo esto que está pasando. Michael, quien era el jefe, empieza a dar un seminario acerca de salud mental y de lo importante que es, pero al ser el jefe irreverente en una comedia, que todos sabemos que es una comedia, pues decide empezar a fingir algo de depresión, no precisamente un trastorno mental, pero sí el entendimiento de que su vida es algo difícil, no con motivos de burla, sino por la intención de querer concientizar a las personas en su oficina acerca de estos trastornos. Lo interesante aquí es que Michael no era una mala persona, sino era sumamente imbécil. Michael, que en este caso representa la ignorancia, había contratado un castillo inflable que está detrás del edificio, en donde no podían verlo los oficinistas, para que cuando él saltara, ellos se dieran cuenta de lo grave que puede llegar a ser una enfermedad mental. De lo que no se daba cuenta Michael es que el castillo se desinfló, y si él hubiera saltado, se habría muerto como mínimo. Esto es lo dañino que puede llegar a ser la ignorancia, resumido en una escena de The Office, un chiste que cualquiera pudo haber pasado por alto. Pero lo que más me gusta es lo siguiente: un empleado de almacén, de esos que se encargan de acomodar cajas, fue quien toma el altavoz y le dice: no saltes, yo entiendo lo difícil que es ser tú. Se lo dicen de manera sarcástica porque obviamente saben que es tonto, pero también es importantísimo resaltar que de alguna manera salvó su vida de su propia ignorancia. Y más o menos como pienso en esta escena, pienso acerca de la historia de Suguru Geto y de cómo está rodeado por ignorancia, y su misma ignorancia lo llevó a matar. La única razón por la cual empatizamos por Suguru Geto es porque tuvimos la historia de frente todo este tiempo. Para cuando este quema un pueblo entero, nosotros tenemos un entendimiento completo de lo que lo llevó a tomar esa acción. Pero lo mismo podría funcionar para las personas que vivían en ese pueblo. Lo que tomó Geto fue una pequeña parte de la historia, que son las niñas, sus hijas adoptivas, y tomó acción sobre eso. Y un asesinato en masa es una tragedia, porque asesinar a alguien significa que vas a estar asesinando un hijo, un padre, un hermano o alguien relevante. Y la ignorancia por parte de Suguru Gojo resalta la ignorancia por parte del pueblo, una ignorancia por la cual tampoco tenían la culpa, ya que el mundo de la magia tenía sus propias reglas para mantenerse escondido. Es una situación bastante intrigante porque esto es el primer indicio de la maldad de Geto, el llamarlos monos. Y esto es algo muy curioso porque está separando al otro a fin de cuentas de lo que eres tú. A Geto al parecer le gustaba pensar que las otras personas eran diferentes cuando él mismo estaba cometiendo el mismo error, solamente que no podía verlo de esa manera. Esto es algo de lo que pasa cuando el loquito del centro te pide para un taco y quizás sí le sueltas la moneda, pero no lo miras a los ojos. Sabes que mirarlo a los ojos te va a soltar una plática y por lo tanto te vas a ver involucrado en su vida. Al entenderlo y comprenderlo, vas a entender un poco más de cómo quedó en esa situación. Y es que sentir empatía por una persona significa involucrarse con una responsabilidad que muy probablemente te entorpezca cuando tú mismo tienes las tuyas propias. No solamente es hablarle, sino entablar una relación, y ya que te reconoce te va a pedir para un taco siempre. Así que pasamos de largo y no nos damos cuenta de nuestra propia ignorancia. No solamente por parte de Gojo, que no sabía lo que era ser débil en un mundo donde no puedes ver la cosa que es fuerte, sino también por parte de la aldea, la cual no puede ver la cosa que desconoce y que se supone que es más fuerte que él. También por parte de la institución, la cual espera que sus magos vean un asesinato, eventos traumáticos y millones de maldiciones desaparecer como un simple mal día en el trabajo. Y sobre todo la ignorancia de Satoru Gojo ante todo esto, y es lo que más le recalca Geto con su pregunta: ¿eres el más fuerte porque eres Satoru Gojo o eres Satoru Gojo porque eres el más fuerte? Lo que realmente significa es si hay algo en él que lo hace el más fuerte, o cualquier persona con sus mismas características habría sido el más fuerte. Y sobre todo cuál es la ignorancia que se tiene sobre su posición, ya que es el más fuerte, tiene que llevar en su espalda el peso del mundo y todas las expectativas que este conlleva. ¿Acaso piensa él por sí mismo? Y ese es el gran daño que causa la ignorancia. Ahora probablemente hayan visto mucha gente que describe a Geto como un narcisista o como una persona con un lado psicópata, pero nada más lejos de la realidad. Suguru Geto era una persona perfectamente normal, la cual se dejó llevar por ideas dominantes que sonaban lógicas en ese momento. Y sí, yo sé que mucha gente culpa a Yuki de haberle metido la idea de en donde un mundo sin gente normal es un mundo sin maldiciones. Pero precisamente por su depresión realmente no se detuvo a pensar esto ni por un segundo, simple y sencillamente explotó. La cosa con esto es que si lo analizas un poco de manera detenida, tan solo desde que tiene que hacer una separación de él y los demás llamándolos monos, pues te vas a dar cuenta de que el mal de Suguru Geto no viene de la creencia de que tiene enemigos, tanto como viene de creer que tiene una habilidad para juzgar a los demás. Y esto es lo que me parece tan genial de Jujutsu Kaisen, que de alguna manera presentó un panorama en una escala de grises en muy
poco tiempo, a diferencia de otros animes que quizás han presentado al héroe y al villano. Geto no era un villano tanto como era una persona lastimada por eventos traumáticos, y una de las razones por las cuales creo que está mal empezar a juzgar a una persona como buena o mala es precisamente porque incluso en el momento donde Geto era un asesino, este significó luz para sus hijas adoptivas, así como la gente que encerró a estas gemelas significaban algo para alguien, y así como Goyo y Geto significaban algo mutuamente para el otro. Creo que puede pasar lo mismo con los asesinatos en masa que ocasionó. En efecto, estás matando a un hermano, un hijo o un padre, pero quizás en ese momento también mataste a alguien que pudo haber tomado una acción dañina. Porque sí, quizás no podamos juzgar las acciones como buenas o malas, tanto como podemos entender qué tanto daño pueden hacer en la sociedad. Y es un pequeño cambio, pero creo que hace millas de distancia, porque es algo que puede estar sujeto a la empatía que puedes tener con otra persona. Porque al final del día quizás eso fue lo que le faltó. Quería que la gente entendiera su dolor y quería que la gente supiera más acerca del mundo de hechicería, porque entendía perfectamente qué era lo que podía evitar. Y mucho de su historia se ve reflejado en su última frase antes de morir: no le guardé rencor a nadie, simple y sencillamente perdí la capacidad de sonreír en un mundo como este. Y esta es la frase que más nos da a entender que Suguru Geto no tenía enemigos, sino que cegado por su enojo se vio limitado a lo que sabía en ese momento. No supo ver su ignorancia y decidió que por su propia mano podía juzgar a los demás.